Hay cosas que nadie se atreve a decir. Y esta es una de ellas. Los elegidos luchan contra la lujuria. Sí, aunque no lo parezca. Aunque lideren, prediquen, inspiren o vivan vidas aparentemente santas. En el fondo, muchos de ellos enfrentan una batalla silenciosa que los consume cuando nadie está mirando. Y la peor parte no es la lucha en sí, sino el silencio. El peso de tener que parecer fuertes cuando por dentro se sienten rotos. ¿Te suena familiar? Entonces, escucha con atención. No es porque seas débil, es porque has sido apartado, y quien es apartado también es atacado con mayor intensidad. Hay una guerra espiritual librándose en los lugares secretos del alma. Y si has sido elegido, es muy probable que la lujuria no haya sido solo una tentación, sino un arma contra tu propósito. Este video no es para todos, es para aquellos que sienten que están llamados para algo más grande, pero siguen cayendo en los mismos ciclos. Vamos a desvelar una a una las 5 razones espirituales por las cuales los elegidos luchan contra la lujuria, en secreto. Y lo que descubrirás puede ser la clave para escapar de esa prisión que nadie más ve. Si esta introducción te tocó de alguna manera, te invito a quedarte hasta el final. Y ya que has llegado hasta aquí, apoya este mensaje. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja un like y comenta el país o ciudad desde donde estás escuchando este mensaje. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que toca el alma y transforma vidas. Algunas personas llevan una especie de radar invisible. Sienten lo que nadie siente. Ven más allá de lo que muestran los ojos y son atravesadas por presentimientos que no se pueden explicar con lógica. No es exageración. Son los espiritualmente sensibles, y ellos existen. No son mejores ni peores, simplemente diferentes, llamados para algo más grande. Y ese llamado, que parece bonito en la teoría, en la práctica, puede ser una carga invisible, de esas que nadie nota, pero que pesa todos los días. Esos individuos, a menudo etiquetados como raros o demasiado intensos, llevan dentro de sí una antena sintonizada con el cielo, pero que también capta el eco del infierno. Mientras la mayoría camina por la vida enfocada en cuentas, redes sociales y distracciones diarias, el espiritualmente sensible escucha susurros, siente los ambientes, capta las intenciones y lleva, incluso sin querer, una percepción más aguda del bien y del mal. Y es justamente por esto que los ataques espirituales, especialmente la lujuria, se vuelven tan feroces. Porque la sensibilidad que acerca al elegido a la voz de Dios también lo hace visible para los ojos del enemigo. Es como si usara un uniforme brillante en un campo de guerra, fácil de localizar, fácil de atacar. La lujuria, en este caso, no aparece solo como un deseo pasajero. Viene disfrazada, maquillada, envuelta en promesas de alivio, conexión y placer. Pero en la raíz es un sabotaje, un virus silencioso, un plan cuidadosamente diseñado para derribar a quien lleva luz. Y cuanto más sensible sea esta persona, más interna, sutil e intensa se vuelve la batalla. Este ataque no ocurre por casualidad. Hay una lógica perversa en esto. Los espiritualmente sensibles fueron elegidos para liderar, transformar, sanar, enseñar. Y el enemigo sabe que no necesita matar a un elegido para detenerlo. Basta con distraerlo. Basta con plantarlo en un ciclo de culpa, de pensamientos repetitivos, de deseos alimentados en la oscuridad. La lucha no es contra carne y sangre, ¿recuerdas? Es mental, es emocional, es espiritual. Imagina a alguien que siente todo el doble, que llora en silencio sin entender el motivo, que lleva una intuición casi incómoda, que no puede adaptarse a ambientes superficiales, que tiene sed de propósito, pero tropieza con impulsos que no puede controlar. Esa persona, probablemente, es un elegido. Y sí, él también lucha con la lujuria, tal vez más de lo que imaginas. Hay un detalle que nadie suele contar. Quien tiene una sensibilidad espiritual elevada también tiene un alma más abierta, y un alma abierta absorbe todo, tanto
la presencia de Dios como las flechas del enemigo. Por eso, mientras algunos ven una serie y solo ven entretenimiento, el sensible capta la sensualidad implícita. Mientras otros deslizan por el feed y solo ven fotos, él siente la energía, la intención detrás de la imagen. El problema es que lo siente, pero muchas veces no sabe qué hacer con eso, y ahí se pierde. La lujuria, para el elegido, no empieza con un clic. Empieza mucho antes, en la imaginación, en la curiosidad, en la carencia, en la energía que circula sin ser filtrada. Y como la sensibilidad es alta, cualquier imagen, conversación, recuerdo o aroma puede disparar un gatillo. Un aroma. Sí. ¿Te has fijado cómo ciertos perfumes despiertan recuerdos? ¿O cómo una mirada puede atravesarte como un rayo? Para quien es espiritualmente sensible, esto es común, pero no es inofensivo. Si te identificaste hasta aquí, respira hondo. No hay nada de malo contigo. Tu sensibilidad no es un defecto, es una herramienta. Pero como toda herramienta poderosa, debe ser entrenada, canalizada y protegida. Un bisturí en manos equivocadas lastima. En las manos correctas, salva vidas. El primer paso es reconocer el terreno donde pisas. No estás en un campo neutro. La guerra es real, aunque invisible, y el enemigo sabe que no puede impedir tu sensibilidad. Entonces, trata de secuestrarla. ¿Cómo? A través de la hipersexualización de los contenidos, la erotización disfrazada de arte, la banalización de la intimidad, el exceso de estímulos y la normalización del está bien, todo el mundo lo hace. Pero tú no eres todo el mundo. Y si no eres todo el mundo, debes aprender a proteger tu mente como si fuera territorio sagrado. Y lo es. Si te conectas más fácilmente con lo divino, es porque también eres un puente para que otros lo hagan. Pero un puente roto puede colapsar en el momento en que alguien más necesite cruzarlo. ¿Qué hacer entonces? Algunos pasos son simples, y justamente por eso, subestimados. El primero es el discernimiento. Deja de alimentarte de cualquier contenido. Películas, series, música, páginas de internet. Cada uno de ellos lleva una frecuencia, y tú, por ser sensible, absorbes estas frecuencias con mucha más intensidad. Evita lo que roba tu paz, invierte en lo que te eleva. ¿Te gusta leer? Genial, pero lee lo que edifica. Libros como El Peregrino, Los Cazadores de Dios, El Llamado a la Intimidad, entre otros, no son solo palabras, son escudos espirituales. El segundo es la vigilancia emocional. Observa tus momentos de mayor vulnerabilidad. Percibe los horarios en que la tentación suele tocar a la puerta. Nota lo que sientes después de una conversación, un video, un recuerdo. Anótalo. Mapea. Conviértete en un experto en ti mismo. Un general que conoce el terreno donde pisa tiene más posibilidades de ganar la batalla. Y por último, no luches solo. La sensibilidad espiritual elevada puede aislarte, pero no necesita volverte solitario. Hay otras personas como tú. Hay grupos de oración, mentores, terapia cristiana, comunidad, relaciones saludables. Porque quien camina con quien entiende el peso de la misión, camina más ligero. No es debilidad reconocer que sientes demasiado, que te emocionas demasiado, que te enredas en las tentaciones porque absorbes más de lo que quisieras. Eso es, en realidad, una señal de que aún estás vivo espiritualmente. Y si estás vivo, es porque aún hay propósito. Y si hay propósito, hay protección. Pero solo si tú lo quieres. Y ahí es donde el enemigo tiembla, porque un elegido que se conoce, se cuida y se posiciona, es imparable. Pero, ¿y cuando este sensible se ve solo? Cuando se da cuenta de que la mayoría de las personas a su alrededor no comparte la misma frecuencia. ¿Qué hacer con ese aislamiento emocional y espiritual que parece venir junto con el llamado? No siempre el peso del llamado se manifiesta en visiones o grandes milagros. A veces aparece en el silencio, en la ausencia, en el distanciamiento. El aislamiento emocional y espiritual no es solo una consecuencia de las elecciones. Muchas veces es parte del proceso, y eso duele. Duele porque el elegido no nació para encajar,
nació para transformar, pero antes de transformar el mundo a su alrededor, necesita pasar por un proceso interno, un desierto, un tiempo de separación, y este tiempo, casi siempre, es solitario. La verdad es que, para quien ha sido llamado para algo más grande, los vínculos comunes a menudo parecen superficiales. Las conversaciones cotidianas se vuelven desinteresantes, las fiestas pierden el sentido, las amistades se vacían e incluso los lazos familiares pueden debilitarse. No porque el elegido quiera, sino porque el llamado comienza a moldear el alma desde dentro. Comienza a sentir que está fuera de lugar, incluso estando rodeado de gente. Y eso no es locura, eso es propósito. Pero el enemigo conoce bien esta etapa del proceso y la usa con maestría, porque en la soledad, la mente se convierte en un terreno fértil para dudas, deseos y distracciones. Es cuando nadie ve, cuando nadie pregunta cómo estás, que la lujuria se insinúa, con promesas de conexión, de placer instantáneo, de alivio, para un dolor que ni tú mismo puedes nombrar. Y como el sensible ya lleva dentro de sí una vulnerabilidad mayor, este vacío se convierte en algo aún más peligroso. Es en este momento que muchos caen, no por maldad, sino por carencia. Una carencia que va más allá de lo físico. Es la falta de pertenencia, la sensación de que nadie entiende lo que sucede por dentro. Y ahí, en lugar de buscar comunión con personas que compartan el mismo nivel espiritual, muchos terminan hundiéndose en vicios secretos, relaciones superficiales o hábitos que llenan temporalmente, pero que luego dejan un hueco aún mayor. Piensa en Elías, el profeta. Después de vencer a los profetas de Baal, huyó al desierto y pidió morir. Sí, él, aquel que invocó fuego del cielo, cayó en una profunda soledad. ¿Por qué? Porque incluso haciendo lo correcto, se sintió solo. Sintió que nadie más compartía la misma misión. Y eso es lo que hace el aislamiento espiritual. Distorsiona la percepción de la realidad. Hace que parezca que estás solo, cuando, en realidad, estás siendo separado. El elegido muchas veces confunde separación con abandono, pero hay una gran diferencia entre estar solo y ser moldeado. La soledad del mundo puede ser dolorosa, sí, pero también puede ser el laboratorio donde Dios trabaja en secreto. Es donde Él habla sin ruido, donde Él trata heridas profundas y donde Él prepara el recipiente antes de derramar el aceite. Es en este escenario de aparente vacío donde muchos escuchan los llamados más grandes de la vida. Moisés fue separado por 40 años antes de liderar al pueblo. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Juan el Bautista vivió al margen, en el desierto, hasta ser la voz que prepararía el camino. Ninguno de ellos fue exento del aislamiento. Y tú que también has sido llamado no serás la excepción. Pero, ¿qué hacer mientras estás en este lugar? Lo primero es entender que el aislamiento puede ser estratégico, no siempre es castigo, puede ser entrenamiento. En lugar de luchar contra él, aprende a utilizarlo. Aprovecha el silencio para profundizar en el autoconocimiento. Medita en la palabra, escribe, canta, ora en voz alta, camina descalzo sobre la tierra y siente la presencia de Dios en el viento. Parece simple, hasta tonto, pero son en estos gestos donde el alma se fortalece. Un diario espiritual, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa. Escribe lo que sientes, lo que piensas, tus oraciones, tus dudas. Con el tiempo notarás patrones, desencadenantes, direccionamientos. Comenzarás a escuchar más claramente la voz del Espíritu, porque en la ausencia de ruidos externos, el sonido de Dios se vuelve nítido. Otra cosa importante, selecciona cuidadosamente con quién compartes tu camino. No todo el mundo va a entender tu lucha. Y está bien, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Un amigo alineado con tu espíritu vale más que 1000 seguidores en redes sociales. Busca conexiones que edifiquen, que te desafíen a crecer, que no te juzguen por tus caídas, sino que estén allí para levantarte. Si no conoces a alguien así, pídele a Dios que lo traiga. Él es especialista en conexiones divinas y, quizás lo más difícil,
perdona el silencio de los demás. Veces las personas que amas no te buscarán, no porque no les importes, sino porque no entienden tu estación. Eso no define tu valor. No estás solo porque eres menos amado. Estás separado porque hay algo en ti que está siendo sanado, moldeado, activado. Y aquí entra un punto clave. El enemigo intentará transformar tu soledad en un aislamiento tóxico. Susurrará que no eres digno, que nadie te quiere, que es mejor rendirse al placer pasajero que seguir luchando por algo que parece invisible. Pero no caigas en esta trampa. El silencio que duele hoy puede ser el santuario que fortalece mañana. La lujuria en este momento aparece como una falsa respuesta emocional, un anestésico rápido, pero nunca cumple lo que promete, solo aumenta el vacío. Solo que cuando se está emocionalmente aislado, el peligro es precisamente ese: confundir necesidad de conexión con necesidad de placer. Son cosas diferentes, y el corazón necesita aprender a distinguirlas. Es por eso que muchos elegidos, incluso dentro de 1900 ministerios, viven una vida doble, porque se sienten demasiado solos para confesar sus luchas y demasiado temerosos de parecer débiles. Pero déjame recordarte una verdad que el cielo ya sabe. Dios no llamó versiones perfectas de ti. Llamó exactamente a quien eres, con dudas, con heridas, con carencias, con un alma que clama por verdadera compañía, y Él quiere enseñarte, en este tiempo, a ser completo en Él. El aislamiento puede convertirse en un altar o en una prisión. La elección es tuya, y tal vez ahora entiendas por qué este periodo de separación parece interminable. Es porque hay una herida más profunda detrás de todo esto, algo que no ha sido sanado, algo que alimenta esta búsqueda desesperada de escape. Pero, ¿y si esa herida estuviera directamente relacionada con el siguiente punto? Mucha gente habla de la lujuria como si fuera solo un deseo del cuerpo, una voluntad que aparece de repente, un impulso que debe ser controlado. Pero lo que pocos se atreven a enfrentar, y menos aún tienen el valor de decir, es que, detrás de la mayoría de los impulsos sexuales descontrolados, existe un dolor antiguo, una herida no resuelta, un trauma que no sangra hacia afuera, pero que sigue abierto por dentro, y los elegidos, justamente por su sensibilidad espiritual, sienten esas heridas de forma amplificada. Ellos no solo desean, huyen de recuerdos, de sensaciones, de vacíos afectivos que muchas veces fueron construidos desde la infancia. La lujuria, en estos casos, no es el problema, es el síntoma, es el resultado de un corazón que nunca fue acogido, que creció escuchando que debía ser fuerte, santo, ejemplar, pero que nunca aprendió qué hacer con los dolores que guardaba en secreto. Dejemos esto claro: nadie elige sentir abandono, nadie opta por ser rechazado, y sin embargo, muchos de los elegidos llevan en el alma esas marcas, tal vez porque fueron hijos negligidos, o porque confiaron en alguien que los traicionó, tal vez porque crecieron en ambientes religiosos, donde la apariencia era más importante que la sanación, donde se decía, ora más, pero nadie preguntaba, ¿cómo está tu corazón realmente? Y es ahí donde la lujuria entra sigilosamente, como un falso alivio, como una forma de llenar, aunque sea por unos minutos, ese hueco en el pecho. El elegido, que muchas veces es el hombro de los demás, que ora, que aconseja, que sirve, en su interior a veces se siente un impostor, porque sabe que tiene una herida que nadie ve, y que trata de callarla con placer momentáneo, con imágenes prohibidas, con pensamientos secretos que luego lo avergüenzan. Esta dinámica crea un ciclo vicioso. Cuanto más duele la herida, más busca alivio rápido. Cuanto más busca, más se aleja de su propósito. Y cuanto más se aleja, más siente que falló con Dios. Y eso, a su vez, alimenta el dolor original. Se convierte en una rueda invisible, pero poderosa. Una prisión sin rejas, pero con paredes lo suficientemente altas como para impedir el avance espiritual.
¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil resistir cuando nadie te está mirando? ¿Por qué, incluso después de orar, ayunar, clamar, el impulso regresa? Tal vez porque estás tratando de resolver un problema del alma con disciplina externa. Y no es que la disciplina no funcione. Es esencial, pero por sí sola no sana las heridas. Solo las cubre. Solo empuja hacia abajo lo que tarde o temprano volverá con más fuerza. Es necesario ir más allá. Es necesario tener el valor de mirar hacia adentro, de revisar la historia, de ponerle nombre a los dolores, a las ausencias, a los vacíos. Esto exige madurez. Exige dejar de fingir que todo está bien solo porque no caíste esta semana. El verdadero crecimiento espiritual comienza cuando entiendes que el problema no es el clic, ni el deseo, es lo que hay detrás de ellos. Muchos de los elegidos que luchan con la lujuria están, en realidad, clamando por amor, por aceptación, por afecto genuino, pero al haber aprendido que mostrar debilidad es pecado, no se abren, y al no abrirse, no se sanan. Siguen usando la lujuria como un curativo emocional y se culpan por no poder dejar algo que, en el fondo, está aliviando un dolor que nadie quiso tratar. ¿Un ejemplo práctico? Imagina a alguien que fue rechazado en su adolescencia por su apariencia, por su voz, por su ropa. Creció escuchando que no era suficiente. Ahora adulto, cada like en una red social, cada imagen sensual, cada interacción con connotación sexual, es una forma inconsciente de compensar ese rechazo. Ahora soy deseado, piensa. Pero al día siguiente, el vacío está allí. Porque lo que realmente quiere no es deseo, es amor, es acogimiento. ¿Y cómo romper con esto? Primero, reconociéndolo. Deja de luchar solo contra el síntoma. Pregúntate, ¿de dónde viene este vacío? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál fue el momento allá atrás en el que te sentiste invisible, solo o indigno de afecto? Escribe sobre ello. Ora sobre ello. Habla con alguien de confianza. Tal vez sea el momento de buscar un acompañamiento terapéutico cristiano. No para hurgar en el pasado sin sentido, sino para sanar las raíces que están minando tu presente. Luego, aprende a reemplazar el falso alivio por una verdadera sanación. Cuando el deseo llegue, y lo hará, en lugar de correr al automático, intenta detenerte, respirar, preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? Tal vez sea frustración, aburrimiento, carencia, ira. Pon eso delante de Dios. Háblale como lo harías con un amigo íntimo. Di, Padre, me siento rechazado, me siento invisible. Quiero compensar este dolor, ayúdame. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Dios responde, pero no siempre con un chasquido. A veces Él te lleva a un proceso, a un encuentro, a una lectura, a un video como este que estás viendo ahora, porque Él sabe lo que necesitas y no te abandonará en este ciclo. También puedes usar el arte como herramienta de sanación, escribir poesía, pintar, tocar un instrumento. Todo esto ayuda a expresar emociones profundas que no caben en palabras. No subestimes estas cosas. Dios es creador, y Él sembró en ti la capacidad de crear también. Usa esto para transformar el dolor en belleza. No es romantizar el sufrimiento, es redimirlo. Y por último, recuerda, no hay herida que el cielo no pueda sanar. Pero necesitas dejar de esconder la herida. Necesitas dejar de poner curitas encima y fingir que todo está bien. El Evangelio no es sobre perfección, es sobre redención, y eso incluye tus áreas más íntimas, más vulnerables, más dolorosas. No, estás solo en esta lucha, y no eres menos elegido por haber caído. Lo que te hace elegido no es la ausencia de fallas, es la disposición de levantarte, de buscar sanación, de no rendirte a ti mismo, porque Dios no se rindió, pero tal vez estés atrapado no solo por el dolor, sino por la vergüenza. Una vergüenza que calla, que esconde, que paraliza. Y es justamente sobre esto de lo que necesitamos hablar ahora. La vergüenza es silenciosa, pero su impacto es devastador. No grita, no se anuncia, no entra rompiendo puertas.
Por el contrario, susurra, habla despacio, y cuando menos lo percibes, ya ha construido dentro de ti una celda, una prisión invisible, que impide que los elegidos asuman su vocación por completo. Es por eso que la vergüenza es una de las armas más peligrosas del enemigo, y él la usa con maestría contra aquellos que han sido llamados para grandes propósitos. La vergüenza no se contenta con señalar el error. Hace algo mucho más cruel. Asocia el error con la identidad. En lugar de decir cometiste un error, dice eres un fracaso. Y los elegidos, por ser más sensibles espiritualmente, terminan internalizando esa voz. No se perdonan, no se sienten dignos, y entonces callan, se esconden. Siguen sirviendo, orando, publicando versículos, pero por dentro están cubiertos por un manto de vergüenza. Este manto es pesado, y cuanto más tiempo pasa, más sofoca, más impide, más bloquea el fluir de Dios, porque el corazón comienza a creer que ya no puede ser usado. Si la gente supiera, piensa, si alguien descubriera lo que vi, lo que hice, lo que deseé, estas frases se repiten como un eco, y este eco alimenta el silencio, el distanciamiento, la culpa, hasta que la persona deja de verse como hija, y empieza a verse como impostora. Es aquí donde el enemigo se divierte. Ya no necesita atacar con fuerza. El propio elegido ya se sabotea, porque la vergüenza, cuando no es tratada, genera una versión falsa de santidad. Una religiosidad que finge pureza, pero esconde heridas. Una actuación que engaña al público, pero que no engaña a Dios. Y lo peor, no sana el alma. Y el silencio. El silencio. Parece inofensivo, pero puede ser mortal. Silenciar el propio dolor, la propia lucha, no es señal de fuerza. Es señal de miedo. Y el miedo paraliza. El miedo impide la confesión, impide la comunión, impide el movimiento de restauración que solo ocurre cuando la luz entra en el lugar oscuro. ¿Has notado cómo la lujuria se alimenta del silencio? Es siempre en la soledad, en la habitación oscura, en la mente callada, en el pensamiento que nadie escucha. Ahí gana espacio, porque no hay luz, porque nadie sabe, porque la vergüenza construyó muros alrededor, y el elegido, que lleva una unción genuina, comienza a vivir una vida doble, una vida donde lo que se predica es diferente de lo que se practica, no por hipocresía, sino por un dolor no tratado. ¿Cuántas veces has querido contarle a alguien, confesar, abrirte, decir, estoy luchando? Pero entonces, el miedo al juicio habló más fuerte, el miedo a perder la posición, el miedo a ser etiquetado, y entonces te quedaste en silencio, guardaste una vez más, tragaste el dolor, sonreíste por fuera, pero lloraste por dentro. Tal vez lo estés haciendo ahora, viendo este video en silencio, con el corazón apretado, porque te ves atrapado en este ciclo, te ves en este escondite. Pero déjame recordarte una verdad. Dios nunca te llamó para vivir escondido. Te llamó para ser luz, y la luz no se esconde o se revela. No hay sanación sin confesión, no hay liberación sin exposición. Y esto no significa que necesites contar tu vida a cualquiera, pero necesitas abrir tu corazón a alguien que te ayude, que te señale hacia Dios, no hacia la condena. Un ejemplo real. En muchas iglesias, líderes jóvenes, hombres y mujeres con llamados poderosos, pasan años atrapados en vicios sexuales, y no salen de eso, no porque no quieran, sino porque la vergüenza les impide pedir ayuda. Piensan que serán expulsados, humillados, quemados, y entonces siguen predicando, pero muriendo por dentro. La vergüenza les convence de que es mejor ser un líder que cae en secreto, que un siervo que se arrepiente públicamente. Pero, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Un ejército de personas paralizadas por dentro, pero actuando por fuera? Ya sabes, la respuesta. La vergüenza no viene de Dios. El Espíritu Santo no acusa, Él convence. Y convencer es muy diferente de condenar. La condena señala con el dedo. El convencimiento extiende la mano.
Y es esa mano la que se te está extendiendo ahora, no para avergonzarte, sino para liberarte. ¿Cómo romper este ciclo? Comienza con la verdad. Habla, rompe el silencio, confiesa a Dios con palabras claras. No digas solo, Señor, perdóname. Di lo que sientes, lo que hiciste, lo que te atormenta. Dios no se sorprende. Él ya lo sabe, y aún así te ama. Después de eso, busca a alguien maduro espiritualmente. Puede ser un líder, un terapeuta cristiano, un amigo de confianza, pero no sigas solo, porque el silencio prolongado se convierte en cárcel, y no fuiste creado para vivir encerrado. Además, reemplaza la narrativa. Cada vez que la vergüenza diga, no eres digno, responde, no lo soy, pero fui hecho justo en Cristo. Cada vez que diga, nunca cambiarás, y mi transformación ya comenzó, y no depende de mi fuerza. Renueva tu mente con la palabra. Medita en Romanos 8, en Salmos 51, en 1 Juan 1:9. Alimenta tu alma con la verdad, porque donde hay verdad, la vergüenza no permanece. Y sé paciente contigo mismo, porque la vergüenza también gusta de aparecer como prisa. Tienes que cambiar ahora, tienes que ser perfecto ya. Calma. La sanación no es magia, es un viaje, es una construcción, y cada paso que das hacia la verdad ya es un golpe al enemigo. No dejes que la vergüenza te calle, porque cuando callas, te detienes, y cuando te detienes dejas de cumplir la misión. ¿Y sabes algo más? Hay personas esperando tu testimonio, esperando tu liberación, esperando tu sanación. Pero antes de que eso suceda, necesitas algo fundamental: responsabilidad real. Uno de los mayores engaños que el enemigo ha sembrado entre los elegidos es la idea de que basta con orar en silencio, llorar en la almohada, ayunar durante 3 días y listo. Todo se resolverá. Pero existe una clave espiritual, poco hablada y rara vez enseñada, que cambia completamente el juego. Esta clave se llama responsabilización, y sin ella, incluso el más ungido, incluso el más sincero, puede pasar años atrapado en las mismas luchas, especialmente cuando se trata de la lujuria. ¿Sabes por qué? Porque la lujuria no es solo un acto físico, es una repetición mental, es un ciclo emocional. Y los ciclos no se rompen solo con fuerza de voluntad, se rompen con estructura, con vigilancia y con rendición de cuentas. El problema es que muchos de los elegidos caminan solos, oran sí, ayunan sí, pero nadie los conoce realmente, nadie pregunta cómo están de verdad, nadie los confronta con amor. Y sin confrontación no hay crecimiento. Sin confesión, no. Hay sanación. Sin espejo no hay cambio. La Biblia es clara. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Nota que el texto no dice para que sean perdonados, porque el perdón viene de Dios. Pero la sanación viene de la vulnerabilidad con el otro, y esto requiere coraje, requiere humildad y requiere sobre todo responsabilización. Real responsabilización. No es lo mismo que condena, todo lo contrario. Es un lugar seguro donde alguien puede mirarte a los ojos y decir, sé que estás luchando y voy a caminar contigo hasta que lo superes. No se trata de exponer para humillar, se trata de revelar para liberar. Cuando un elegido se responsabiliza ante otro que tiene madurez, comienza a salir de la oscuridad. Y aquí entra un detalle importante. La ausencia de relaciones profundas crea el ambiente perfecto para que la lujuria crezca. Porque cuando nadie sabe de tus horarios, tus hábitos, tus desencadenantes, el enemigo se aprovecha. Él sabe que el aislamiento no es solo emocional o espiritual, es estratégico. Quiere mantenerte alejado de las personas que puedan recordarte quién eres realmente. ¿Has notado cómo es más fácil caer cuando estás desconectado de las personas correctas? Cuando te alejas de la iglesia, de los amigos de fe, de las conversaciones honestas. Pues bien, la lujuria se alimenta de la desconexión.
Y el antídoto es simple pero poderoso: relaciones intencionales. Aquellas en las que no tienes que fingir, donde puedes decir, no estoy bien, hoy tuve un desencadenante, necesito ayuda. Desafortunadamente, muchos confunden madurez con soledad. Piensan que ser maduro es encargarse de todo por uno mismo, pero eso no es fortaleza, es orgullo, y el orgullo es un aliado silencioso del pecado oculto. Jesús tenía intimidad con el Padre, pero andaba con 12. Incluso siendo perfecto, él buscaba comunión, compartía dolores, oraba junto a otros. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos vencer solos? Sí, es necesario tener disciplina espiritual, pero la disciplina sin responsabilidad genera frustración, porque el enemigo sabe cómo atacar en la debilidad. Él no espera que estés fuerte, viene cuando estás cansado, sobrecargado, aburrido. Y si en ese momento no tienes una base firme, alguien que pueda sostener tu mano, alguien con quien tengas una verdadera alianza, la caída viene. ¿Quieres un ejemplo práctico? Hoy en día, muchas aplicaciones cristianas ofrecen planes de lectura bíblica con amigos. Uno se conecta con el otro, comparten avances, reflexionan juntos. Parece algo pequeño, pero crea un sentido de rendición de cuentas. Otra práctica poderosa es elegir un compañero espiritual, alguien a quien puedas enviar un mensaje simple. Ora por mí hoy, estoy siendo tentado. Esto por sí solo cambia el rumbo del día. La escritura también es una herramienta de responsabilización. Tener un diario de batalla espiritual, donde registras tus desencadenantes, tus caídas, tus victorias, no para alimentar la culpa, sino para ver patrones, para conocerte a ti mismo, para crecer. Hay poder en el autoanálisis. Cuando escribes, revelas. Y lo que se revela puede ser transformado. Y no podemos olvidar la oración y el ayuno, no como una fórmula mágica, sino como un alineamiento con el cielo. La oración te conecta con el poder de Dios. El ayuno debilita la carne, pero, de nuevo, sin responsabilidad, estas prácticas se convierten solo en rituales. Y los rituales, sin propósito, solo alimentan la religiosidad. Necesitas saber por qué estás ayunando. Necesitas orar con propósito. Necesitas salir de lo genérico e ir a lo específico. Señor, estoy luchando con pensamientos impuros. Muéstrame lo que está en la raíz. Dame estrategias, dame personas, porque Dios trabaja con estructura. Él no solo da revelación, Él da instrucción. Y parte de esa instrucción pasa por la responsabilización. La iglesia primitiva vivía esto. Compartían todo. Se reunían en casas, oraban juntos, se confesaban unos a otros. Eso es lo que los fortalecía. Y es exactamente eso lo que falta hoy entre muchos elegidos. La buena noticia: aún hay tiempo. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes abrirte con alguien. Todavía puedes pedir ayuda. Todavía puedes salir del ciclo de culpa. Pero eres tú quien debe dar el primer paso. Dios no va a forzar. El Espíritu Santo es amable. Él señala, Él convence, Él invita. Pero quien elige salir de la prisión eres tú. Y cuando eliges eso, comienza el viaje de sanación. Ahora que llegaste hasta aquí, necesito preguntarte con sinceridad: ¿cuántas veces intentaste vencer esta lucha solo? ¿Cuántas veces caíste, te culpaste, prometiste cambiar, pero en el fondo sabías que había algo más profundo que necesitaba ser tratado? Tal vez por primera vez entendiste que la lujuria no es el problema central, es la punta del iceberg, es la voz que grita donde hay silencio, es la respuesta equivocada para dolores no sanados, heridas ocultas y una falta de estructura que nadie te enseñó a construir. Pero ahora que tienes este conocimiento en tus manos, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a simplemente apagar este video y seguir tu vida como si nada hubiera sido revelado? ¿O vas a dar el siguiente paso? ¿Vas a buscar ayuda, confesar, crear conexiones reales, responsabilizarte verdaderamente por tu camino? Esa decisión es tuya, pero te reto, de corazón, decide hoy cambiar tu historia, porque si Dios te trajo
Hasta aquí no fue para avergonzarte, fue para restaurarte. No estás atrapado por debilidad, estás siendo preparado para un propósito mucho más grande. Si este mensaje te habló, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Eso ayuda mucho a continuar con este propósito. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás escuchando esta palabra? Tu participación fortalece esta misión y lleva estas verdades a muchas más vidas.